Entonces tienes ahí en paralelo el claro. marco y tienes en paralelo la información que vas capturando y todo eso es súper iterativo. O sea, nunca yo diría que es como supuesto y lo testeas y concluyes. Claro. Lo Y que yo depende del sí quiero que proyecto, ¿no? hagamos, Imagino que claro, depende. claro, totalmente. Y lo que yo sí quiero que hagamos y que de hecho creo que es un área en la que me gusta, veo como en el futuro de las ciencias del comportamiento realmente, que es como en este momento en VIT estamos pensando en mucho en qué viene, qué sigue, cuál es el siguiente gran reto, dónde vamos a agregar valor más adelante. Y yo, sobre todo en temas trabajando en países de bajos y medianos ingresos y en el sur global, yo sí creo que hay un tema interesante ahí de cuestionar los supuestos fundamentales de las ciencias del comportamiento con las poblaciones con las que estamos trabajando. Entonces, no llegar asumiendo que la aversión a las pérdidas aplica en todas las poblaciones con las que trabajas. O no llegar asumiendo que todo el mundo tiene un sesgo de optimismo. O sea, casi que Claro. cuestionar lo más fundamental, porque las... Hola, soy Pedro del Carpio. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencias del Comportamiento en Español, el podcast en el que conoceremos el trabajo, experiencias y consejos de académicos y profesionales de distintas industrias que están aplicando las ciencias del comportamiento en el mundo de habla hispana. Te invito a que te suscribas al canal en este momento para que no te pierdas ningún capítulo y a darle un me gusta a la entrevista. En esta edición tenemos a Mónica Wills Silva. Mónica es directora de programas internacionales para la región EMEA en el Behavioral Insights Team, o también conocido como el BIT, que como muchos de ustedes ya saben es la organización pionera a nivel mundial en la aplicación de ciencias del comportamiento para el diseño de políticas públicas. Realmente creo que fue una gran conversación, la tuvimos hace un par de meses y estoy muy contento de ya compartir este episodio con todos ustedes. La entrevista está llena de información valiosa en cada minuto, así que prepárate para empezar una nueva aventura en tu podcast Ciencias del Comportamiento en Español. Y no te olvides de compartir este episodio con quien le pueda parecer interesante. Hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás y dónde estás? Hola Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Estoy en Londres. Estoy muy bien porque está haciendo sol, está haciendo un día lindo en Londres. Que es muy especial en Londres cuando eso ocurre, ¿no? Todo el mundo se va al parque y aprovecha el verano o primavera allá, ¿no? Ahora. Sí, sí, no ha hecho mucho frío estos días, entonces feliz de que esté saliendo el sol. Y perfecto. Y bueno, para nosotros, como te digo, estamos muy felices de que estés con nosotros. Y quería empezar esta conversación pidiéndote que nos cuentes, tómate todo el tiempo que sea necesario, sobre tu historia profesional, personal, cómo empezaste, qué estudiaste y cómo llegaste al trabajo que estás realizando actualmente. Dale, perfecto. Pues yo soy colombiana, como probablemente pueden oír en mi acento muy rolo, muy bogotano. Crecí en Bogotá y estudié en la Universidad de los Andes, estudié economía y ciencias políticas. Y cuando estudié economía, una de las cosas que me parecía interesante, pero que también era como una frustración, y que se relaciona un poco en por qué estoy interesada en esto, el de las ciencias del comportamiento, era como todos estos modelos que asumían que los seres humanos somos súper racionales, los consumidores todos tienen, no sé, comportamiento completamente racional, ahorran, Maximizan maximizan su utilidad. utilidad, Eso. exacto, exacto, etcétera. Y siempre tuve como esa frustración de, pues, los consumidores realmente no son racionales, eso es casi que un oxímoron. Entonces, como que siempre tuve esa espinita ahí con la economía de, ok, interesante, pero creo que no refleja muy bien el mundo real que estoy viendo. De ahí estuve trabajando un tiempo en Colombia, trabajé 3 años casi en una fundación que se llama la Fundación Ideas para la Paz, y ahí estaba haciendo una evaluación de impacto de una reforma a la policía, de un plan que se llamaba el Plan Cuadrantes.
que se estaba implementando en todo el país, y la hicimos a través de un experimento, de un ensayo controlado aleatorio y un modelo de diferencias en diferencias. Entonces tenía como cierta experiencia trabajando en temas de diseño experimental y de evaluación de impacto de políticas públicas. ¿Eso te lo enseñaron en la facultad, en la universidad, como bachiller de economía, a hacer evaluaciones de impacto? Sí, exacto. En mi pregrado en los Andes en economía, el pregrado en los Andes tiene bastante econometría y bastante Buenísimo. estadística. Entonces tuve que tomar 2 estadísticas y probabilidades, 2 econometrías, y en la segunda econometría ya empezamos a ver diseño experimental, incluidos ensayos controlados aleatorios. Diferencias en diferencias creo que no alcancé a ver como cuasi experimentales, modelos cuasi experimentales no alcancé a ver en economía, pero ya trabajando en ese proyecto como que me empapé del tema y empecé a aprender de eso también. Buenísimo. De ahí estuve trabajando ese tiempo y me fui para Berlín a hacer una maestría en política pública en la Hertie School of Governance, se llama la universidad, que es una universidad de política pública. Y ahí estuve 2 años, más o menos. Estuve casi 3 años en Berlín, hice una práctica en Sudáfrica con la Agencia de Cooperación Alemana en temas de violencia en juventud, con la policía también. Policía tiende a ser un hilo también en común en mi carrera. Y de ahí regresé a Hertie y tomé un curso que se llamaba Governing by Ideas, o Gobernando por Ideas, a través de las ideas. Y en ese curso empezaron a hablar de diferentes temas, incluido las ciencias del comportamiento, el uso simbólico de la política pública. Y entre eso mencionaron al Behavioral Insights Team como un referente en el tema de las ciencias del comportamiento. Y mencionaron también, uno de los ejemplos que vimos es el de Antanas Mokus, que fue el alcalde en Bogotá en los 90, que hizo aproximaciones muy similares a lo que hacemos en las ciencias del comportamiento, como intervenciones alternativas en los 90. Y yo todo eso lo vi cuando yo era una niña chiquita en Bogotá, y me acuerdo mucho, por ejemplo, él dio unas tarjetas para que los conductores se dieran retroalimentación manejando, que era como un dedo haciendo así, uno haciendo así. Ah, mira. Sí, y me acuerdo que mi mamá nos lo daba a nosotros en el carro, y en el carro y a todos, mostrábamos al del bus, en Oye, el buenísimo. camión, no sé qué. Qué buena Y idea. hubo un montón de cosas de ese estilo. Por ejemplo, contrató mimos para que fueran oficiales de policía de tránsito, entonces los mimos imitaban a la gente caminando que estaba haciendo cosas malas, y me acuerdo que la gente empezó a cambiar, el comportamiento de las personas empezó a cambiar en ese momento, y pues como niña lo registré como algo interesante, pero nunca lo percibí como algo que podía hacer yo tal vez profesionalmente. Y en ese curso, en Hertie, como que los 2 mundos se juntaron, Claro. la frustración un poquito con la economía tradicional y esta idea de Mokus, y ahí fue que decidí aplicar al BIT, y bueno, acá estoy. Sí, o sea, podemos decir que estas iniciativas del alcalde, el exalcalde de Bogotá, ¿correcto? Sí. Tenía un espíritu de behavioral science, aunque, bueno, mucho antes de que se formalizara, por ejemplo, el behavioral design o el nudging theory. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que llegaron esas ideas? Y si es que eso nos deja también alguna lección sobre no necesariamente tiene que venir de la ciencia, el origen de estos planes, de estos proyectos, sí, no. ¿Qué piensas? Pues Antanas Mokus es un académico, y él de hecho había trabajado estos temas, sobre todo en temas como de psicología moral, de sociología, mucho desde la perspectiva de tratar de entender por qué los seres humanos se comportan de la forma que se comportan, qué los motiva, qué los incentiva, y él habla mucho de que están como las normas sociales, normas morales y las normas legales, y que hay una especie como de divorcio entre las tres, y lo que él trata de hacer es alinearlas, ¿no? Encontrar espacios de conversión entre esas normas. Y eso era lo que estaba tratando de hacer en Bogotá. Antes de ser el alcalde de Bogotá, fue el rector de la Universidad Nacional, que es una de las mejores universidades en Colombia también. Y de hecho después fue candidato presidencial y fue senador en Colombia. Entonces él como que realmente traía esa combinación que teníamos en BIT y que tendemos a tener en las ciencias del comportamiento, de el background académico, como el perfil académico, aterrizado en la política pública, y de una forma muy pragmática tratar de entender el entorno en el que se da el comportamiento, por qué las personas se están comportando de la forma en la que se están comportando.
Y de hecho, en el, que me imagino que lo conoces muy bien también, el World Development Report del Banco Mundial, que hicieron en el 2015, que era el de mente, comportamiento y sociedad. Uno de los capítulos se enfoca, es un estudio de caso de Mocus sobre unos concursos que hizo en Fantástico. Bogotá para que las personas ahorraran agua. Entonces eran incentivos de grupo y como cada barrio tenía, pues si lograban ahorrar más agua que los demás, recibían un cierto reconocimiento. Entonces él es como un referente que para mí era un referente súper presente, pero fue muy interesante llegar al BIT. Y en mi entrevista, de hecho, en la segunda entrevista que tuve, estábamos como conversando de temas de las ciencias del comportamiento en América Latina. Y ahí les dije, pues yo estoy segura que ustedes ya conocen a ¿Conocen el Thomas caso? Mocus. Y los tres que me estaban entrevistando quedaron como, Que no. ni idea quiénes Ni son idea. Thomas Mocus. Y yo, no, pues este señor que en Deben ese momento conocerlo. estaba haciendo lo que estábamos haciendo nosotros acá. Ajá. Entonces sí trato como de contarle un poquito más al mundo de la experiencia de Mocus en los 90 en Bogotá, porque tendemos a asumir que este tema de las ciencias del comportamiento acaba de empezar Eso, y realmente tiene bastante tiempo. Y ya que mencionas el BIT, ¿cómo llegaste? ¿Cómo surgió la oportunidad? Sí, fue una coincidencia de factores, diría yo. Pues como te contaba, estaba en Berlín, acababa de ver ese curso, me di cuenta que esto era algo que quería hacer con mi vida, me pareció súper interesante también el BIT. Esto fue en el 2014, que fue cuando el BIT salió del gobierno británico, que nosotros nos crearon inicialmente en la oficina del primer ministro británico. Y era un equipo muy pequeño, 10 personas, y en ese momento era con pues, la asesoría de Richard Taylor, que estaba trabajando con David Cameron y Nick Clegg, que eran el gobierno de coalición, para crear este equipo dentro de la oficina del primer ministro británico. Ahí, a los 4 años, si quieres te puedo contar un poquito más cómo es el Por proceso, favor. si te parece interesante. Sí. Decidimos salir del gobierno británico y convertirnos en lo que acá se llama una compañía mutual, que quiere decir que somos, o éramos, ya no de hecho, parte todavía de la oficina del gabinete del primer ministro, parte de Nesta, que es una organización que trabaja temas de política pública e innovación, Sí. y parte de los empleados. Entonces nos volvimos como público-privados en ese punto. Y fue ahí que BIT empezó a contratar más gente. Ya no tenían el requerimiento de que fueran británicos, porque pues ya no estábamos dentro del servicio público británico, dentro de los servidores públicos, y empezaron como a contratar bastante. Entonces, en ese ¿En qué momento año, yo me más o gradué, menos? Sí. ¿En 2014. qué año estamos? 2014. 2014, que fue el año en el que salimos del gobierno británico. O sea, ya apliqué yo a esa como primera ronda de contratación en la oficina de Londres, porque en ese momento solamente teníamos la oficina de Londres. ¿Qué puesto era? Y ¿Te acuerdas? era asesora asociada, que era el nivel de entrada. Y de hecho, esa es una buena pregunta, porque esa fue una decisión que yo tomé de manera muy consciente en ese momento. Porque yo en ese momento como que reflexioné y dije, es poco probable que en BIT conozcan las universidades a las que yo he ido, el perfil que tengo. Y lo que quiero es que mi experiencia se destaque en este proceso de contratación. Entonces, en lugar de irme por un nivel un poquito más alto que hubiera reflejado la experiencia laboral que ya tenía, de haber trabajado en la fundación en Colombia, Entiendo. de tener la maestría, decidí irme por un nivel de entrada. De entrada. Sí, entonces entré en el nivel más junior, realmente, que es asesora asociada. Apliqué y me dieron la entrevista. En Colombia decimos me clavé, probablemente suena un poco extraño en otros países, pero estudié muchísimo. Ya. Básicamente paré mi vida por 2 o 3 semanas y me fui a una biblioteca y me encerré en la biblioteca a prepararme para esa entrevista como nunca antes en mi vida me he preparado. Tuve la primera entrevista, me invitaron a la segunda entrevista y era supuestamente virtual, pero de pura coincidencia estaba en un matrimonio acá en Londres, entonces pude ir a la oficina a tener esa entrevista. Y ya después de eso me ofrecieron el trabajo y me patrocinaron la visa, porque esa es otra cosa, digamos, los latinoamericanos a veces no aplicamos a este tipo de oportunidades porque creemos que no nos van a contratar por el tema de la visa o de la migración. Exacto. Y realmente, en el caso de BIT, me patrocinaron la visa y me fui con ellos para Londres en ese momento y así entré. Claro, si te necesitan
te buscan, te encuentran y te apoyan. Sí. Ya has estado en el VIT entonces ya unos 7 años aproximadamente. 7 años. 7 años. ¿Y cuál es tu puesto actual? ¿Cuál es tu título, tu trabajo estos días? Ahora soy, de hecho, me ascendieron hace 3 meses. Felicitaciones. Reciente todavía. Gracias. Soy directora de programas internacionales en la región de EMEA, que es Europa, el Medio Oriente y África. Y superviso todos nuestros proyectos que no son en Inglaterra, pero que no son en esa región, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Mi equipo trabaja esos temas. No solo trabajamos en esa región, o sea, realmente trabajamos alrededor del mundo en todo lo que sea en países de bajos y medianos ingresos, pero la prioridad es esa región para mi rol. Históricamente en BIT he trabajado siempre en nuestro portafolio como de desarrollo internacional en el sur global y bueno, inicialmente con un enfoque grande en América Latina y ahora moviéndome un poco más a África, el Medio Oriente y a Europa del Este. ¿Y crees que ser latina, colombiana, es relevante para tu trabajo? ¿Marca alguna diferencia o dirías que no? ¿Qué piensas? Cuando estaba trabajando en el contexto latinoamericano, sí, con toda seguridad, porque pues uno lo conoce mucho mejor, lo puede navegar, tiene sus redes, entiende un poco más las normas culturales, absorberlas es también más fácil, interpretar los datos cualitativos que recopilas también es más fácil. Y bueno, yo diría que en general cuando uno crece en un contexto como de recursos un poco más escasos o donde hay problemas un poco más estructurales, entras a hacer trabajo cualitativo de una forma distinta, estás buscando otras cosas también. Entonces creo que en ese sentido sí te da una ventaja que no solamente aplica al trabajo dentro de Latinoamérica, como que entras con una visión un poquito más amplia de cuáles son las barreras conductuales y cognitivas, pero también cuáles son las barreras tal vez un poco más estructurales y en qué momento o en qué punto podemos intervenir en una u otra. Y el no estar familiarizada con otras culturas, ¿es o no un desafío y cómo lo manejas? Desde BIT tenemos, de hecho, este es uno de los valores de la organización y es el de la humildad empírica y el de la humildad en general y la colaboración. Nosotros entramos al contexto al que vamos a aprender. O sea, tenemos como esta experticia de las ciencias del comportamiento, evaluación rigurosa de impacto, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, y entramos a absorber y a construir cosas con nuestros socios de implementación, con las personas con las que estamos trabajando en cada uno de los países en los que trabajamos. Entonces siempre hay como una entrada en la que vamos como con ese tipo poco de a poco. humildad. Ustedes son los expertos del contexto y nosotros venimos a aprender y los métodos cualitativos nos ayudan a aprender. Eso por una parte. Y por otra parte, todo lo que hacemos realmente es casi que un proceso de co-creación. O sea, no es como la típica consultoría que llegas a decirle a las personas qué es lo que deben hacer, sino que nosotros tratamos de construir las cosas con las personas con las que estamos trabajando, sea gobiernos, sean organizaciones del tercer sector, sean organizaciones de la sociedad civil. La idea es que todo sea como un proceso mutuo y que nosotros aprendamos de ellos tanto como ellos aprenden de nosotros. Entonces siempre hay como ese elemento de complementariedad. Y entre eso está el tema de lo que sea contextos culturales nuevos. Sí hay como que tener cierta sensibilidad cultural y entrar como a preparar muy bien las preguntas, preparar muy bien los procesos cualitativos y esa también es parte de la experticia que tiene mi equipo, como este tipo de adaptabilidad a diferentes tipos de contextos. Somos más generalistas, pero ese elemento de ser generalista también viene con esa cierta responsabilidad de cada vez que entras a un contexto nuevo, entras de una forma muy respetuosa y respetuoso puede variar dependiendo del contexto en el que entres. Entonces, para eso también diseñamos como procesos de control de calidad de los elementos cualitativos de nuestros proyectos. Desde como un ¿En qué consiste? Si nos puedes contar brevemente este proceso de auditoría de la calidad de la investigación.
Tenemos un montón, realmente. VIT, los estándares de calidad de la investigación son tan altos como podamos llevarlos realmente. Depende un poco de qué tipo de proceso estés llevando a cabo. O sea, casi todos nuestros proyectos están estructurados en como 4 fases. Entonces arrancamos por casi que una etapa como de diagnóstico y de definición del objetivo, y esa es la etapa que es muy cualitativa. Entonces ahí tenemos, en la oficina de Londres, tenemos un equipo de investigación, y el equipo de investigación es en el que se concentran las personas que tienen como la mayor parte de las habilidades más sofisticadas técnicas en cuanto a econometría, en cuanto a ciencia de los datos, en cuanto a cualitativo, investigación como entrevistas, grupos focales, etcétera. Entonces hay un proceso de calidad para los instrumentos. Si estás recopilando información, entonces eso aleatoriamente alguien dentro del equipo de investigación tiene que revisar, claro. Y te da retroalimentación antes de salir al terreno. Pero también tenemos un control de calidad ético. Entonces, si tu intervención es, por ejemplo, con población vulnerable, o si tu intervención es, por ejemplo, en temas de política pública un poco más complejos, como salud sexual y reproductiva, como violencia contra las mujeres, como cohesión social, como población migrante. Entonces, en esos casos se empieza un proceso de control de calidad ético también, y revisamos tanto la parte ética de la investigación, entonces cuestiones como estás pidiendo consentimiento informado, cómo estás asignando la aleatorización y qué les estás comunicando a las personas sobre qué datos estás recopilando. Y también tenemos un proceso para la intervención, entonces la parte ética de la intervención como tal, y eso incluye cosas como puede haber tal vez algún efecto secundario que no estés anticipando, o un grupo, ¿no? Un grupo que se ve afectado por la falta o el exceso del estímulo, digamos, ¿no? Exacto. Entonces todos esos procesos ocurren antes de salir al terreno, con los instrumentos o con las intervenciones. Y hablando de tu trabajo, ¿cómo es una semana tuya? Una típica semana, ¿en qué consiste? ¿Qué haces? ¿Qué incluye? Cuéntale un poco a la audiencia. Muchas reuniones, de pronto más que una semana, podría contarte cómo es un portafolio de alguien que trabaja en VIT. Mi equipo no es tal vez el más representativo de todos los equipos dentro de VIT, por lo que te digo del tema generalista. Entonces, en la oficina de Londres, por lo menos, tenemos equipos que se enfocan en áreas de política pública específicas. Entonces, tenemos el equipo de educación, tenemos el equipo de productividad, tenemos el equipo de consumidores. Entonces, diferentes áreas de política pública están cubiertas por diferentes equipos. Mi equipo no es así, por lo que trabajamos, somos el equipo de programas internacionales. Entonces, trabajamos en varios países, varios temas de política pública. Eso quiere decir que un asesor senior o un asesor principal dentro de mi equipo puede tener un proyecto en impuestos, cumplimiento tributario, al mismo tiempo que puede tener un proyecto en anticorrupción. De hecho, te voy a dar un ejemplo real, en concreto. Uno de mis asesores senior tiene un proyecto de anticorrupción y entretenimiento educativo en Nigeria, un proyecto de higiene, lavado de manos y vacunación en Bangladesh, un proyecto de vacunación en Argentina, un proyecto de violencia contra las mujeres en Sudáfrica. Y ¿esto es una persona? Pueden tener en paralelo. Entonces tenemos por lo general varios proyectos, varias áreas de política pública en paralelo. Dentro de una semana tienes diferentes tipos de reuniones con diferentes personas. Yo, por ejemplo, en mi portafolio ahorita es mucho más amplio, por lo que estoy supervisando los programas internacionales. Pero antes, digamos, los últimos 2 años, estaba trabajando en un proyecto de tráfico de fauna silvestre en el Amazonas andino, proyecto de violencia contra las mujeres en América Central, otro proyecto de educación en Guatemala. Construimos un equipo de ciencias del comportamiento en el Ministerio de Educación en Guatemala, entonces estábamos trabajando con ellos. Otro proyecto de tributación en Guatemala y un proyecto de salud sexual y reproductiva en Kenia. Todo esto en paralelo. Entonces tú siempre estás como aprendiendo muchísimo de muchas áreas de política pública, aplicando tu experticia en diferentes contextos. Obviamente retador. Sí, creo que cualquiera se imagina eso, y es como malabarismo en el aire básicamente de varios proyectos. Pero es súper interesante y súper estimulante porque estás trabajando siempre en temas de impacto social muy interesantes.
Sí, y con actores súper dedicados e interesados en estos temas, que están entusiasmados con el prospecto de lo que las ciencias del comportamiento pueda ofrecer en esos espacios. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío? O sea, entiendo que porque son muchos a la vez, pero incluso si fueran menos proyectos los que tienes que manejar, ¿cuál es el mayor desafío para la implementación de las ciencias del comportamiento en las políticas públicas? Depende, hay muchos desafíos. Si estás trabajando en temas pues en contextos en países de bajos y medianos recursos, Ujú. el tema de los datos siempre estudia, poder medir el impacto y que lo que puedas medir no sea lo que dicte qué es lo que terminas haciendo. Creo que ese es uno de los retos en los que siempre nos encontramos cuando entramos a definir cuál es el objetivo de nuestra intervención. Al mismo tiempo estamos tratando de ver qué se puede medir con los datos que ya existen. Y en muchos casos esos datos que ya existen terminan dictando qué es lo que terminas midiendo en términos de impacto y también en parte la intervención que terminas diseñando, porque es lo que realmente puedes evaluar. Lo que se puede Entonces hacer. siempre hay ahí como, exacto, encontrar un balance entre los datos locales y lo que nos interesa hacer, el impacto que realmente queremos tener. Entonces, cuando no hay muchos datos, pues ese siempre es uno de los retos en los que nos enfrentamos, sobre todo nosotros, porque nosotros tendemos a ser poco disruptivos y entramos a trabajar con lo que ya está ahí, somos muy pragmáticos. Entonces la idea es que si estamos trabajando con el sector público, no vamos a entrar a pedirle al sector público que haga una reforma gigantesca de cómo colectan datos o que haga una reforma, no sé, de infraestructura para poder hacer la intervención, sino que si hay un programa que ya están implementando, sobre el cual hay cierta información, usamos esa información y hacemos modificaciones pequeñas dentro de ese programa. Ujú. Entonces, tratamos de trabajar con lo que ya está y hacer como iteraciones marginales, casi que sistemáticas dentro de eso, pero no grandes cambios. Entonces, Mejoras tendemos a constantes. depender un poco más. Exacto. Sí, Genial. nuestro director, nuestro CEO, lo llama el incrementalismo radical. Es ir como creando pocos cambios pequeños hasta que tengas impactos gigantescos. Pero pues eso depende de los datos que ya existan, de los programas que estén siendo implementados. Entonces, una cosa que pensamos mucho también es cuáles son lo que nosotros a veces llamamos los unicornios de las ciencias del comportamiento. ¿Qué tipo de intervenciones tal vez son un poco más ambiciosas, más grandes, en las que nos podríamos enfocar más a largo plazo, que pueden tener ese impacto? Siempre hablamos, por ejemplo, del cambio de las pensiones acá en el Reino Unido, cómo se cambió la opción predeterminada de no tener una pensión y tener que registrarte de manera activa a estar registrado de manera automática, y eso incrementó la tasa de contribución a pensiones de manera casi que radical. Entonces siempre tratamos de pensar como cuál es el siguiente unicornio en las ciencias del comportamiento y encontrar el balance entre esas dos cosas, como los Qué unicornios y las fantástico intervenciones término. pragmáticas. Me quedé pensando, Ese fantástico término. Entonces, un unicornio es un proyecto, ¿no? Con un gran impacto. Sí, Así se puede definir. casi que A como diferencia de los chiquitos que unicornios en son de las startups. Perdón. Exacto. Digamos, David Halpern, nuestro CEO, ahora habla mucho del diseño de mercados y de pensar un poco en cómo cuáles son los incentivos que creamos a la hora, por ejemplo, en espacios online, de crear las interacciones que las personas tienen en mercados online, de tal forma que puedas tener un impacto sobre decisiones mejores de consumo. Entonces, puede ser un unicornio. En legislación informada de manera comportamental también podría ser un unicornio. Cosas un poco más grandes como acá trabajamos nosotros mucho el tema del impuesto al azúcar, y de cómo eso cambió los incentivos tanto para las organizaciones como para los consumidores. Y ahí tienes como ramificaciones del Claro. impacto que puedes tener a través de la opción predeterminada que estás creando. Entonces, tratar de buscar cuáles son los unicornios, pero seguir construyendo la Eso. evidencia de manera marginal. O sea, es casi tienen- como que un mundo en paralelo. Tienen estos grandes proyectos que digamos son icónicos, ¿no? Y el día a día es trabajar varios proyectos con mejoras, constantes pequeñas mejoras, ¿no? Incrementales. Sí, exacto. ¿Correcto? Sí, hacer ambas cosas en lo posible. Sí. Mónica,
La economía conductual sabemos que se encuentra, por decirlo de una manera muy sencilla, en la intersección entre la economía y la psicología. Entiendo que tu background académico está en la economía y las políticas públicas, pero no en psicología. ¿Esto es una ventaja, una desventaja? ¿Depende? ¿Y por qué? Pues uno todo lo puede aprender. O sea, no creo, no lo veo como, yo soy muy de pensamiento del crecimiento, como de que no tenemos como una inteligencia fija, sino que puedes seguir desarrollando tus habilidades. El growth Y mindset, eso es lo ¿no? que yo, exacto, sí. Y eso es lo que yo he venido haciendo realmente. O sea, no tenía ese conocimiento de la psicología, pero ahora me la paso leyendo papers de psicología todo el tiempo, sigo a académicos en psicología en Twitter, oigo sus podcasts, leo sus Y libros y aprendes, a partir claro. de eso he ido como aprendiendo toda esa parte que no tuve en mi formación un poco más académica y tradicional en la universidad. Entonces yo creo que uno puede como ir ganando esas habilidades, no lo veo como ventaja-desventaja, sino más como identificación de cuál es la brecha y cómo hago para cerrar esa brecha para complementar las habilidades que yo ya tengo. Por una parte. La otra es que en VIT contratamos gente con todo tipo de perfiles. Y eso quiere decir que nos complementamos muy bien. Entonces, así como yo tengo este perfil un Claro. poquito más economista y que ha trabajado mucho con el sector público, que tiene como esta parte de política pública y ciencia política también, hay muchos psicólogos clínicos en mi equipo, psicólogos cognitivos, psicólogos sociales, tengo antropólogos en mi equipo, tengo personas que han estudiado ciencias de los datos, machine learning, tengo matemáticos y a partir de eso como que creas un complemento muy bueno y una diversidad de visiones dentro del equipo que te permite cerrar esa brecha no solo a nivel individual, sino a nivel del equipo como tal. Claro. Y, y entonces, hablando de tu equipo multidisciplinario, nos queda claro que no tienen que haber estudiado psicología o economía o políticas públicas, o ciencias políticas, perdón, sino pueden venir de cualquier disciplina. ¿Es así? ¿Y qué característica en todo caso deben poseer, ¿no? Eso sí, que deben poseer algo que los haga buenos candidatos, buenos trabajadores en esta industria, en tu organización, ¿no? En el VIT. Sí, de hecho, no sé si sabes cómo contratamos en VIT. Nosotros usamos una Cuéntanos. plataforma que se llama Apply. Tratamos de aplicar lo que hacemos a cómo trabajamos en la medida en la que podamos. Parte de eso es tratar de hacer como procesos ciegos de contratación, en los que, por lo menos en la primera y segunda etapa de contratación, tú ni siquiera ves la hoja de vida de los candidatos. Entonces nosotros no vemos la hoja de vida de los candidatos a la entrada. Lo primero que usamos es una plataforma que se llama Applied. Applied la creamos nosotros dentro de VIT y Applied fue como una especie de startup que se creó dentro de Claro. VIT que después salió de VIT como un venture, básicamente. Y perdón por ese Spanglish tan feo, pero como una pequeña Hay empresa muchas que se creó dentro de palabras VIT. en las ciencias Y del salió, comportamiento que creo que pues, no hay Insights traducción, no ¿no? existe en español, sí. Sí. Eh, Dale, dale. Entonces salió Applied y Applied se encarga de eliminar los sesgos de los procesos de contratación. Entonces, los primeros pasos en Applied, tú simplemente llenas la aplicación y hacemos preguntas que se enfocan más tanto en casos hipotéticos para que nos den una idea sobre cómo reaccionarías a diferentes tipos de escenarios, así como conocimiento sobre las ciencias del comportamiento y métodos de evaluación. Entonces, puede que no tengas el perfil, o sea, que no seas como psicólogo o que hayas estudiado política pública, pero sí necesitamos como conocimiento básico de experimentación, métodos cualitativos, tener una idea de qué es un ensayo controlado aleatorio y poder explicarlo. A veces la pregunta es, ¿cómo se lo explicarías a tu abuelita? Claro. Básicamente. Ajá. Y también de las ciencias del comportamiento, algo de la literatura. Entonces, ¿cuál es el sesgo que te entusiasma más o cuál es la intervención que más te ha inspirado y por qué? Tener como esa idea detrás de todo esto. A través de esos procesos nos han llegado biólogos, nos Claro. han llegado personas con perfiles pues, que tal vez tú hubieras rechazado si solamente hubieras visto la hoja de vida antes Exacto. de hacer un proceso inicial. Entonces, así empieza el proceso de contratación y ya después de que pasan la parte de Applied, que es escrita, que además
asignamos de manera aleatoria quién revisa las preguntas y seleccionamos un número de personas en VIP hasta que una persona más no hace una diferencia marginal en la calificación que recibes como candidato. Y así es el primer paso. Entonces, Se tan triangula. empírico y tan científico como podamos, Claro. básicamente, sí. Triangulan y buscan a alguien que pueda reducir el ruido, ¿no? Exacto. Digamos, el noise de las... Exacto. Ajá. Sí, exactamente. ¿Y qué elemento tienen en común, crees, las personas que han sido contratadas en tu equipo o en otros equipos similares? Ya que no es la profesión, pero algo deben tener en común, Pues la pasión por las ciencias del comportamiento, la 100%. pasión. Eso sí, Ujú. pues sobre las ciencias del comportamiento, o sea, cuando tú estás en BID, se habla y se respira esto todo el tiempo, Claro. básicamente. Es un ambiente muy interesante. Tenemos almuerzos cada semana en los que vienen académicos de todo el mundo a contarnos sobre su investigación. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de cuál es el último sesgo, la Ajá. última intervención, qué tipo de cosas queremos hacer más en este espacio. Entonces, ese tipo como de mentalidad muy empírica, de interés en el tema de las ciencias del comportamiento es uno. Los valores de la empresa, los valores de la organización sobre todo, gente muy colaborativa, tal vez no tan centrada en sí mismos o su carrera, Claro. sus ambiciones profesionales, sino más interesados en ese bien común. Y el tema del impacto social, eso sí es clave. Los que están en BIT es porque les interesa tener un impacto social de alguna forma. Ujú. Nosotros como organización de propósito social solamente tomamos proyectos que tengan un propósito social muy claro, que puedan tener un impacto social muy claro. Entonces, puede que trabajemos con el sector privado, pero solo trabajamos con el sector privado si creemos que ese proyecto tiene un impacto social real. Y tener como Claro. ese estímulo detrás, como ese interés en temas de impacto social también es común Es en la fundamental. gente que contratamos. Y hablando de proyectos, ¿qué podrías mencionar un proyecto memorable que hayas realizado, tu favorito y por qué? ¿Por qué lo fue? Muchos. Muchos. Em, Uno o dos. Cuéntame lo que quieras. eh, pues bueno, como colombiana, el primero que se me viene a la mente es uno en Colombia. Por Ahí supuesto. estábamos trabajando. Yo, sobre todo tal vez por mi perfil, el tema de haber trabajado en ideas para la paz en Colombia antes y de hecho en ciencia política me enfoqué en temas de construcción de paz y de cohesión social y de reducción de la violencia y del conflicto. Siempre me han interesado las áreas de política pública más complejas. Entonces, los proyectos que más me interesan o que más me entusiasman son los que también tienen ese componente de política pública más compleja. Entonces, este es uno de anticorrupción que hicimos en Colombia, que se enfocó en el programa de alimentación escolar. Entonces, este proyecto lo hicimos después de que hubo un escándalo gigante en Colombia porque los contratistas del programa de alimentación escolar estaban haciendo trampa en la entrega de los almuerzos en los colegios. Y esto básicamente se descubrió porque un profesor en un colegio tomó un video en el que mostraba cómo el contratista le servía el plato a los niños divino lleno de comida y con ese mismo plato tomaba una foto de cada niño. Entonces los niños se pasaban el plato Wow. y les tomaba la foto. Y después mostraban a los niños haciendo fila otra vez y les daban la comida en las manos de una forma Chiquitito. súper insalubre. Y bueno, entonces destalló básicamente Claro. un escándalo tremendo de corrupción ahí. Y cuando nosotros entramos, porque ahí ese proyecto fue financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico en el Reino Unido, nos financiaron 3 proyectos, uno en Argentina, uno en México y uno en Colombia, para enfocarnos en corrupción, pero no teníamos un objetivo específico dentro de corrupción y corrupción. Entonces, la cosa más Sí, pues. compleja, amplia del mundo. Los primeros pasos de ese proyecto se enfocaron en definir en qué nos vamos a enfocar, a qué nos referimos por corrupción. Entonces trabajamos con la presidencia en ese momento, con la Secretaría de Transparencia y con el Ministerio de Educación. Y dentro de todo eso identificamos el programa de alimentación escolar como una prioridad grande para el gobierno de turno en ese momento. Y que tenía un ahí- comportamiento, ¿no? Identificable y que Ese- puede... Ujú.
Pues aún no, no en Ah, ese punto en el que estoy todavía. describiendo aún, y Ajá. de hecho es interesante porque a veces tenemos proyectos en los que, como dices, hay un comportamiento específico y ya sabemos que nos vamos a enfocar en eso. En Entonces este es todavía no. que paguen los impuestos, que Claro. declaren el impuesto. Es sí o no y ya, y tienes el comportamiento definido y tienes cómo medirlo. En este caso era corrupción en el programa de alimentación escolar, que puede querer decir un millón de cosas. Entonces, lo que hicimos ahí, y de hecho que es lo que hacemos cuando trabajamos temas complejos de política pública, es empezar a desagregar ese problema complejo Ujú. en los comportamientos, en lo que a veces llamamos el viaje del usuario o el proceso del usuario, el mapeo de todos los comportamientos que influyen en este problema. En este, claro, es un mapa larguísimo, como te puedes imaginar, porque Claro. arrancamos desde la contratación y la selección de los proveedores hasta la entrega de las comidas en los colegios. Entonces, todo ese proceso y ahí identificando en qué instancias en el proceso de contratación y entrega de la alimentación podría estar ocurriendo la corrupción y podrían haber estos comportamientos. Entonces, de ahí, para priorizar en qué nos íbamos a enfocar, también vimos quién más está trabajando estos temas, o sea, quién tal vez está investigando corrupción dentro del programa de alimentación escolar o dentro de el proceso de contratación público de manera más general. Y ahí encontramos que el Banco Mundial tenía unos proyectos en ese espacio, el BID también, entonces fue como a empezar a empaparnos un poco de qué se está haciendo ya en este espacio. Y una de las brechas que identificamos fue el enfoque en la entrega y el enfoque en la comunidad escolar y específicamente en los padres de familia. Entonces entramos a hacer un montón de trabajo cualitativo, visitamos escuelas, hablamos con proveedores, hablamos con directores, hablamos con profesores, hablamos con niños, hablamos con los padres de familia, hablamos con los cocineros, tratamos de capturar tanta información como pudimos y de ahí decidimos enfocarnos por varias razones. Entre las barreras que identificamos para los padres de familia estaban que primero no sabían cómo reportar un problema, si identificaban algún problema con la alimentación escolar. Estaban muertos de miedo, con mucho, mucho miedo de reportar cualquier cosa porque asumían que tal vez podía tener repercusiones para la educación de su hijo si reportaban algún problema en la escuela. Y no tenían información, o sea, no sabían qué derechos tenían los niños, no sabían cómo reportar, no sabían qué canales había para ellos, no sabían qué alimentación se iba a proveer cada día. Ese proyecto es similar a lo que describía antes de este incrementalismo radical y lo llamamos un modelo de el ganador se queda, porque la primera fase del proyecto, antes de ver si podíamos fomentar que los padres de familia monitorearan la entrega La de los entrega, almuerzos, claro. para disminuir, que fue como el comportamiento que identificamos. Queríamos ver si efectivamente podíamos comunicarnos con los padres de familia y podíamos como lograr que nos respondieran a los mensajes para poder interactuar con ellos. Entonces usamos una plataforma de mensajes de texto que el gobierno colombiano ya tenía. Entonces ellos tenían 400.000 mensajes de texto que podían enviar al mes a ciudadanos, que fue una súper buena identificación como punto de contacto. Y ahí hicimos iteraciones en las que aleatorizábamos a los padres de familia a recibir 2 variaciones de un mensaje de texto cada semana. Y cada semana testeábamos el ganador de la semana anterior contra una variación nueva. De tal forma que íbamos mejorando y mejorando y mejorando y mejorando el mensaje de texto. Entonces testeamos cosas como personalización versus no personalizado, testeamos cosas como norma social versus individual. Entonces, hola Juanita, hoy María debió haber comido pollo, brócoli y arroz, versus hola, los niños en el Cesar debieron comer pollo, brócoli y arroz hoy. Y así fuimos encontrando cuál era el mensaje más efectivo para recibir las respuestas de los padres de familia. Una pregunta técnica, me da curiosidad si el enfoque de el ganador queda implica que no necesariamente tiene que haber una diferencia estadísticamente significativa para determinar si el efecto tiene un impacto real, sino de repente en la práctica no siempre es posible obtener ese rigor, o el ganador queda implicaba que había significancia estadística. En algunos casos podías tener un resultado nulo, que quiere decir que no es un efecto entre las 2 variaciones que habíamos creado.
Y en ese caso teníamos un default básicamente de pasar al siguiente test y usar la versión que tenía como tal vez la respuesta más alta, pero no la diferencia estadísticamente significativa, claro. o para el que tuviéramos alguna especie de respaldo cualitativo fuerte. Entonces teníamos como esa alternativa de lado. Todos fueron estadísticamente significativos de esos tests. Ahí sí tuvimos que ya es un poquito más técnico. Tienes que hacer comparaciones múltiples por lo que estás haciendo evaluaciones sistemáticas con la misma muestra. Con la misma Entonces, muestra. ya es un poquito más en la parte Sí. econométrica de hacer tantas evaluaciones seguidas. Pero lo pudimos hacer, fue súper interesante. Fantástico. Y además, una como de los supuestos o de los mitos que había alrededor de a qué hora iban a ser los padres de familia más receptivos, era que nos decían en el Ministerio de Educación, seguro después de la novela. Después de la novela, a esa hora sí, mándenles el mensajito a las 8 de la noche. Y nosotros, bueno, testeemos el mensaje por la noche versus el mensaje por la mañana. Y ellos no, por la mañana no, porque a esa hora tienen a los niños, porque a esa hora están saliendo del colegio, porque a esa hora la gente está muy ocupada. Y fue todo lo contrario. Todo lo contrario. En la noche no nos contestaba nadie. Por la mañana tuvimos una tasa de respuesta mucho más alta. Bueno, ahí hay un gran ejemplo para argumentar por qué es importante experimentar. Claro, ¿no? claro, porque es importante como retar nuestros supuestos y cuestionarlos. Y pues porque no sabemos realmente, sino hasta que tienes esos resultados al frente tuyo. Y supuestos, además, que vienen de expertos, ¿no? O sea, ni siquiera los expertos, uno puede tomar la palabra de los expertos sin una dosis de escepticismo. Que eso es lo que creo que hace diferente el diseño de políticas públicas como lo hace el BIT, a diferencia de repente de otras instituciones. ¿Lo ves así? ¿Cuál sería esa diferencia? Sí, un poco. Es lo que decía tal vez antes de como esta humildad empírica y como de la mentalidad empírica. Nosotros en BIT, de hecho, y esto va a sonar, ustedes también usan la palabra ñoño, como muy nerd. Cuéntanos. Esto para toda Latinoamérica y España, así que todo, cada vez que digo un peruanismo lo tengo que traducir siempre. Por eso voy traduciendo yo también, porque ya sé que mis jergas colombianas son bien colombianas. No, es en nuestras fiestas de Navidad, en la celebración de Navidad de todos los años de BIT, hacemos todos los años un quiz de pronóstico y un quiz de calibración. Y eso es como el highlight de la fiesta. Todo el mundo ama su quiz de calibración. ¿Qué quiere decir esto? Estamos midiendo qué tan sobreoptimistas somos y qué tan buenos somos para adivinar, para hacer pronósticos. Claro. Sí. Entonces el de calibración es súper interesante porque el de calibración es básicamente decir, es un quiz en el que tú miras un par de preguntas con respuesta y tú dices, esa es la respuesta y qué tan confiado estoy de que tengo la razón. Entonces, dependiendo de cuando tienes la razón y estás muy confiado, o cuando no tienes la razón y no confiabas mucho en tu respuesta, tienes un puntaje final. Nosotros estamos mejor calibrados que el servicio público en el Reino Unido y cada vez nos vamos calibrando más. O sea, entre más hacemos el quiz de calibración, mejor nos vamos calibrando. Entonces somos una organización que está muy bien calibrada y a mí eso me parece súper interesante de BIT, porque eso quiere decir que no es solo como escepticismo sobre tu conocimiento, sino cuando tienes tu conocimiento respaldado y tienes cierto nivel de confianza sobre la información que tienes para respaldarlo, entonces puedes hacer una afirmación más acertada con base en esa certeza que tienes. Y cuando no, tiendes a tener una mentalidad mucho más abierta también sobre lo que no estás tan seguro o lo que no tienes el mismo nivel de certeza. Entonces, yo creo que es más una cuestión de calibrar. Claro. Que de escepticismo por el punto de que sea escepticismo. Eso por la parte de la calibración. Y por la parte de los pronósticos, tratamos también de hacer esto con todos nuestros experimentos. Y es que cuando vamos a presentar los resultados, antes de presentarlos, hacemos que toda la empresa adivine cuál va a ser el resultado. Entonces no mostramos cuál fue el brazo de tratamiento que ganó, sino que decimos, ¿quién cree que ganó la norma social? ¿Quién cree que ganó la personalización? ¿Quién cree que ganó la disonancia cognitiva? ¿Y hay ahí premios? todo el mundo vota. Usamos Slido. No hay premios. El premio es la reputación. El premio es el honor. Sí.
No, al contrario, es súper interesante cuando te equivocas. A mí me parece fascinante, muy estimulante de manera como intelectual cuando uno se da cuenta, uy, Exacto, ok, exacto. yo que he hecho 100 de estos experimentos y acá sigo equivocándome. Entonces Ujú. creo que es como más esa como estar abierto a equivocarse y estar todo el tiempo calibrando la información que vas recibiendo. Mónica, tú tienes un proyecto también muy interesante en Honduras, relacionado a la reducción de la violencia de género. ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto? Sí, claro. El tema de la violencia contra las mujeres es uno que me apasiona mucho y es uno que es muy complicado. Lo he trabajado en El Salvador y en Honduras y ahora de manera reciente en Sudáfrica y en Kenia. Es una de esas áreas de política pública en las que las ciencias del comportamiento aún no tiene mucho que decir porque la evidencia es más bien escasa, pero ahí vamos, la vamos construyendo de a poquitos y puedes como tomar evidencia de otros campos para testearla dentro de ese, para ver cómo podemos contribuir. El del Salvador fue un proyecto, digo El Salvador porque empezó en El Salvador y después en la pandemia lo hicimos Ah, en ok. Honduras y en El Salvador. Ujú. En El Salvador empezamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo en un contexto complicadísimo, porque El Salvador y Honduras tienen una de las tasas de feminicidio más altas del mundo, tienen una tasa de prevalencia de violencia contra las mujeres extremadamente alta, alrededor de 7 de cada 10 mujeres reporta haber sufrido violencia en algún punto en su vida y por alrededor de 4 de cada 10 han reportado esa violencia. Entonces, poco reporte, alta prevalencia. Y ahí entramos a hacer un par de proyectos que inicialmente diseñamos antes de la pandemia. Hicimos mucho trabajo cualitativo en lo que en El Salvador se llaman, y en Honduras se llaman los centros de Ciudad Mujer, que son estos centros que tienen varios servicios que se enfocan solamente en las mujeres, entonces está salud sexual y reproductiva, hay uno de cuidado de niños, hay uno de empoderamiento económico y otro que es un módulo de violencia, que es donde las mujeres pueden ir a reportar, pueden ir a tener citas de terapia con un psicólogo, etcétera. Entonces queríamos ver si podíamos aumentar el uso de esos servicios que ya estaban ahí para las mujeres que estaban en situaciones de violencia y que usaran también las líneas de apoyo y de reporte. Ahí pensamos en hacer varias cosas. Entonces, una de los sesgos o de las barreras que identificamos inicialmente es, por ejemplo, mucha aversión a la incertidumbre. No solamente en cuanto a qué me va a pasar más adelante en la vida si, por ejemplo, dejo al perpetrador, sino quién me va a contestar el teléfono cuando Claro. llame, qué me van a preguntar, cuánto se va a durar Va a ser la cuánto va a durar esa policía, llamada, dónde voy a ¿no? estar, quién va a registrar esto, exacto, todo el tiempo es como preguntas súper específicas sobre cuáles son los primeros 20 segundos de la llamada, casi que Mm. qué tan confidencial es, puedo creer en que esto sea confidencial. Entonces encontramos aversión a la incertidumbre, encontramos lo que estamos llamando costos hundidos, de cierta forma, el pensar como en todo lo que han invertido en la familia, en el hogar, en construir lo que tienen hasta ese punto y como tener eso en cuenta a la hora de tomar una decisión. Las normas sociales, obviamente, Ujú. sobre todo ignorancia pluralista también, en términos ¿Qué de es eso? asumir que, básicamente, ignorancia pluralista es cuando tu comportamiento se ve influenciado por lo que asumes es más prevalente en los demás y lo que crees que los demás Claro. aprueban, a pesar de que tú internamente estés en desacuerdo. Entonces, el ejemplo, me encanta que este es un paper reciente con el que estoy obsesionada, que es uno que Cuéntanos. hicieron en Arabia Saudita sobre participación laboral de las mujeres, en el que le decían a los hombres, a los esposos, que dijeran cuánto creían que los otros hombres apoyaban la participación laboral de las mujeres y después de manera privada les pedían que también dijeran si ellos apoyaban o no la participación laboral de las mujeres. Y ahí identificaron una brecha gigante que creían que el 60% alrededor iba a apoyar la participación laboral y en realidad era el 88%. Y cuando corriges esa percepción errónea sobre la norma social real y sobre qué es el La que tú comportamiento más tienes, claro. aceptado, cambia el comportamiento de los hombres y las mujeres en ese caso tuvieron mayor probabilidad de terminar trabajando o de Mm. aplicar a un trabajo y de terminar trabajando. Entonces este tema de ignorancia pluralista también lo encontramos en El Salvador. Empezamos a
crear intervenciones que se enfocaran en superar algunas de esas barreras para fomentar el uso de los servicios, que las mujeres llegaran a estos puntos de entrada. Y para eso mapeamos como el proceso de búsqueda de ayuda y lo dividimos en 3 etapas. Entonces, lo primero llamamos como realización, o es el punto en el que te das cuenta que estás en una situación de violencia. Lo otro es tomar la decisión, que es como hay una brecha de intención-acción gigantesca, claro, en este espacio. Y finalmente es dar ese primer paso, ¿no? Efectivamente llamar. Entonces, todo esto pasó en el contexto prepandemia, y cuando empezó la pandemia nos entró una urgencia grande con el proyecto, porque nuestro supuesto en ese momento era las mujeres a las que íbamos a poder llegar tal vez a través de espacios públicos o de ciertas interacciones en los espacios que ellas estaban ya visitando. De hecho, una de las intervenciones la queríamos hacer en las salas de belleza y en los mercados públicos, en sitios donde teníamos la probabilidad de encontrar a las mujeres. Ahora estábamos en una situación en la que las mujeres iban a estar atrapadas en sus hogares con los perpetradores, donde no íbamos a poder acceder a ellas y donde probablemente iban a estar en mayor riesgo y con menor probabilidad de reportar. Entonces nos entró mucha urgencia de ver cómo podíamos llegar a ellas con estas intervenciones, y lo que terminamos haciendo es crear unas intervenciones. Hicimos unos experimentos en Facebook, básicamente a través de la página de nuestras contrapartidas en el gobierno. Ahí fue que entró Honduras también a ser parte de este experimento, y testeamos variaciones de básicamente imágenes en las que promovíamos los canales tratando de superar ciertas de estas barreras para que las mujeres llegaran a lo que llamamos como la página de llegada, con el WhatsApp directamente, un email directamente, un número de teléfono directamente y un botón de pánico que ellas podían espichar en cualquier momento, y que lo que hacía era que volvía la página como una búsqueda de una receta en Google, básicamente. Entonces, si cualquier cosa pasaba, ellas podían hacer... Si alguien, si la pareja se daba cuenta de que estaba accediendo a este servicio... mira. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado? Encontramos la versión más exitosa, fue una que llamamos, pues la de aversión a la incertidumbre, tuvo impacto sobre que las mujeres accedieran a estos canales de búsqueda de ayuda. Ahí en ese caso era decirles que la información era confidencial, que podía ser anónimo si ellas querían. Lo combinamos con diseño, entonces eran unas frases muy cortas con diseño. Y encontramos también una intervención que llamamos de pensamiento contrafactual, que fue efectiva. El pensamiento contrafactual es básicamente mostrarles a las mujeres el qué pudiera ser de mi vida si. Entonces, la historia de una mujer similar a ellas, que ya había dejado al perpetrador y que estaba montando su negocio, básicamente. Esto también fue efectivo. Súper interesante. Y creo que has sugerido algo particularmente interesante respecto a la metodología que utilizaron, que es la investigación cualitativa, ¿no? Que muchos podrían pensar que lo que hace el BIT, de repente por lo que se le conoce, de repente los unicornios, ¿no? Es hacer un experimento y que tuvo un impacto y en la sociedad, y eso es lo más saliente del proceso, pero no lo que hay detrás necesariamente. No sé si nos puedes contar un poco más sobre la investigación cualitativa que hay detrás en los proyectos de desarrollo de políticas públicas, y si es que tienes algún marco, un framework teórico para poder un poco alinear la investigación. Sí, claro. Pues la parte cualitativa es fundamental en lo que hacemos. O sea, como te decía, nosotros llegamos a un contexto nuevo a aprender y a absorber. Y la manera en la que absorbes es a través de investigación cualitativa. Investigación cualitativa tradicional, que tal vez es lo que hacíamos mucho más hace 6 años, 7 años, es entrevistas, grupos focales, observación, en la medida de lo posible tú pasar por el proceso que estás diseñando o en el que estás trabajando, que es particularmente relevante para cosas como el formulario de tributación. Es el clásico ejemplo de el que diseñó ese formulario nunca lo tuvo que llenar. Claro. Entonces, tratar de llenarlo tú, pasar por todos los pasos tú, ver qué tan difícil es, ir identificando barreras en la medida en la que haces eso. Siempre ha sido fundamental en todos nuestros proyectos, siempre hemos hecho investigación cualitativa antes de diseñar una intervención,
y durante, en lo posible. Entonces, la primera ronda de una intervención la testeamos también con los usuarios. Ahora, cada vez más hemos ido sofisticando nuestras metodologías de evaluación de impacto cualitativas más y más, la verdad. Acá tenemos un equipo de investigación cualitativa mucho más fuerte de lo que teníamos hace 6 o 7 años. Y te doy un ejemplo. Tengo uno de los proyectos en mi portafolio, es un proyecto que se llama Play Matters, que es como jugar importa, que es un proyecto que tenemos con el IRC, que es el International Rescue Committee, que trabajan en temas de refugiados y tienen campos de refugiados en diferentes partes del mundo. Y trabajamos con la Fundación del Lego. Entonces, la idea ahí es que estamos fomentando el uso del juego como una herramienta de aprendizaje para años tempranos en los niños refugiados, en campos de refugiados, en Uganda, en Tanzania y en Etiopía. A través de ese proyecto inicialmente tenía varias fases y cada una de esas fases ha tenido como una intensidad cualitativa incremental que eventualmente va a llegar a una investigación de impacto cuantitativa. Ajá. Entonces, por ahora hemos hecho lo que llamamos prototipos de baja y alta fidelidad. Entonces, primero simplemente discutir la idea con la población local. Después de ahí pilotos, y en los pilotos sobre todo hacemos evaluación de proceso. Entonces, puedes o no puedes implementar esta intervención como la diseñaste, qué barreras hay a esa implementación que estás creando, qué información puedes capturar a la hora de ir haciendo ese proceso de implementación, qué retroalimentación recibes, sobre todo cuando trabajas con población de refugiados, en campos de refugiados, tiendes a tener mucha gente de diferentes culturas y con diferentes idiomas en el mismo lugar. Y esa etapa cualitativa es fundamental para que puedas ir capturando qué tipo de información tienes que adaptar para cada uno de esos grupos de tal forma que sea lo más personalizado posible para cada grupo. Entonces, todas esas etapas cualitativas han ido alimentando esta intervención que estamos diseñando, que eventualmente vamos a evaluar con un ensayo controlado aleatorio. Entonces, como cada vez hay como esta evolución en las herramientas cualitativas que hemos ido utilizando. Mi preferida en términos de métodos cualitativos, o digamos la que fue más reveladora en términos de lo que descubrimos en el trabajo de campo, este proyecto que te mencioné en Kenia de salud sexual y reproductiva es con niñas, con adolescentes. Y ahí, obviamente, un tema de salud sexual y reproductiva con población joven, tienes que tener todo tipo de cuidados éticos y asegurarte que los procesos cualitativos sean muy estrictos en términos de cómo estás recopilando la información, etc. Y una de las cosas que nos interesaban era las niñas, cómo entienden que funcionan los anticonceptivos en su cuerpo cuando los toman. Entonces, lo que hicimos es unos ejercicios que se llaman mapeo de cuerpos o body mapping exercises, en los que les dábamos el dibujo de un cuerpo humano y les pedíamos a las niñas que dibujaran qué creían ellas que pasaba dentro del cuerpo cuando tomaban diferentes tipos de anticonceptivos. Y fue súper interesante, porque las respuestas que nos hubieran dado en un grupo focal o en una entrevista nunca hubieran sido tan reveladoras como los dibujos que nos dieron las niñas en ese momento. Entonces, tratar como de usar ese tipo de ejercicios en los que además ellas también están reflexionando sobre su conocimiento y hasta nosotros realmente, porque cuando empezamos a hacer el ejercicio yo decía, ¿yo qué dibujo? Si tú me pides que dibuje esto, no tengo ni idea qué voy a dibujar. Entonces, fue súper interesante. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? O sea, buenísima. Una de mis investigadoras cualitativas que ha hecho mucho trabajo cualitativo en África subsahariana. Y ella había hecho esos ejercicios antes en temas de salud sexual y reproductiva para capturar un poquito más de información. Y así como ese, hay otro tipo de herramientas. Entonces está el body mapping, están los casos hipotéticos, que son súper reveladores, sobre todo cuando trabajas con población que no te va a revelar su información personal por temas de estigma social o porque no se sienten cómodos. En el caso de salud sexual y reproductiva, si en lugar de tú preguntarle a la población como, no sé, cuáles son las razones por las que alguien es más probable que quede embarazada, en lugar de preguntarles algo así, les cuentas, bueno, no sé, Juanita es una niña de 15 años, tiene un novio, está yendo al colegio y no quiere tomar la pastilla. ¿Por qué? ¿Qué está pensando Juanita? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Qué va a hacer ella? Proyección.
Exacto, y ellas ¿no? empiezan a construir la historia contigo y a través de esa construcción de la historia empiezas a entender mucho más de cómo es el entorno de ellas, cómo son las normas sociales alrededor de este tipo de comportamientos más complejos. Es información súper valiosa a través de esos ejercicios. Y sobre el marco teórico, digamos, en nuestra disciplina, uno de los más usados, conocidos, es el Combi Model, ¿no? El modelo Combi. ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Qué usas? Sí, claro, claro que usamos Combi. Ujú. Los de ¿Y los ese marcos los principal? usamos casi que Sí. todos. Sí, Combi yo creo que es uno de los principales a la hora de pensar en las barreras comportamentales. Combi es muy útil, sobre todo lo usamos en construcción de capacidades, o sea, cuando estamos interactuando con servidores públicos con los que estamos trabajando para darles una idea de lo que estamos pensando a la hora de tratar de identificar barreras. Entonces, tiene la persona la oportunidad de comportarse de esta manera, tiene la persona el acceso a este tipo de cosas también, tiene la persona, sí, como esa estructura de ir haciendo casi que el checklist de todas estas preguntas que te ayudan a identificar ciertas barreras. Pero yo creo que vamos allá, más allá de los marcos. O sea, Claro. no dejamos que los marcos restrinjan lo que podemos hacer, sino que el marco es como una herramienta que te permite ir identificando cosas y puede que algunas cosas te salgan de tu marco. Entonces, puede que haya sesgos cognitivos que Combi no te captura. Entonces, esa parte también es ir pensando, bueno, de pronto hay algún otro sesgo cognitivo acá que no estamos teniendo en cuenta a la hora de pensar en este marco. Sí los usamos, pero yo diría que vamos un poquito más Un allá poco más de allá. los marcos. Mm. Tengo una pregunta sobre la metodología antes de ir a la última etapa de nuestra entrevista, de nuestra Sí, conversación. claro. Eh, en la investigación cualitativa, ¿cómo identifican el principio de ciencias del comportamiento que explica el hallazgo o la barrera en el proceso, ¿no? Del usuario, del ciudadano? Llegan con unos principios, llegan a la investigación con unos principios identificados a priori, es decir, porque la literatura científica sugiere que eso es lo que puede estar pasando y los buscan identificar en la investigación, o por otro lado, encuentran estas piezas de información y luego los tratan de asociar a conceptos de las ciencias del comportamiento. Es un proceso iterativo, realmente. O sea, no sé si has visto alguna vez nuestra metodología TEST, que es como le decimos como nuestro marco metodológico principal, que es, quiere decir Target, Explore, Solution, Trial, que es objetivo, exploración, solución y evaluación de impacto. Las etapas principales, sobre todo Target y Explore, el objetivo y la parte como de diagnóstico y de exploración, son muy iterativas, así lo es la solución también. Entonces, yo diría que no es una metodología lineal en la que tú llegas con ciertos supuestos, identificas qué información los verifica o los contradice y de ahí sales con tus conclusiones, sino que en la medida en la que vas capturando más información, cuestionas el supuesto anterior, de pronto redefines tu objetivo, redefines tu intervención y en la medida en la que vamos capturando información cualitativa, la vamos comparando con una revisión de literatura. Entonces, el trabajo cualitativo casi que siempre pasa en paralelo a la revisión de la literatura. Y ya cuando has hecho estos proyectos muchos años, tienes la literatura en la cabeza. Entonces, Sí, pues. en la medida en la que estás en el terreno, estás pensando en la literatura al mismo tiempo y estás como mapeando las dos cosas en paralelo. Yo tiendo a mover las manos mucho porque todo me lo imagino como en mind maps. Entonces, es como... Igual yo. Entonces tienes ahí en paralelo el marco y tienes en paralelo la información que vas capturando y todo eso es súper iterativo. O sea, nunca yo diría que es como supuesto y lo testeas y concluyes. Claro. Lo Y que depende yo del sí quiero proyecto, que ¿no? hagamos, Imagino que claro, depende. claro, totalmente. Y lo que yo sí quiero que hagamos y que de hecho creo que es un área en la que me gusta, veo como en el futuro de las ciencias del comportamiento realmente, que es como en este momento en VIT estamos pensando en mucho en qué viene, qué sigue, cuál es el siguiente gran reto, dónde vamos a agregar valor más adelante. Y yo, sobre todo en temas trabajando en países de bajos y medianos ingresos y en el sur global, yo sí creo que hay un tema interesante ahí de cuestionar los supuestos fundamentales de las ciencias del comportamiento con las poblaciones con las que estamos trabajando.
Entonces, no llegar asumiendo que la aversión a las pérdidas aplica en todas las poblaciones con las que trabajas. O no llegar asumiendo que todo el mundo tiene un sesgo de optimismo. O sea, casi que cuestionar lo más fundamental, porque las poblaciones con las que se han creado esos experimentos de laboratorio son poblaciones, pues todo esto de las weird population, ¿no? Que es la población, exacto, que es la población industrial, educada, occidental, todos los estudiantes de Harvard, básicamente, que no son representativos de la población con la que estamos trabajando. Entonces yo creo que hay mucho valor de empezar no solamente con esa combinación de literatura y aprender del contexto a partir de la información cualitativa, sino también de tratar de testear esa literatura fundamental con la población con la que vas a estar trabajando antes de asumir que ese sesgo aplica o no aplica en esos espacios. Absolutamente. Y eso lo empezamos a hacer recientemente, estamos haciendo eso mucho en Asia del Este, sobre todo. Hicimos un proyecto en Malasia testeando los sesgos cognitivos fundamentales con relación a qué tanto la gente ahorra y qué lleva a que se ahorren o no ahorren y qué tanto asocian ese tipo, pues sobre todo el tema de aversión a las pérdidas y la relación al riesgo con el comportamiento financiero. Entonces tratar como de aprender un poco más sobre los sesgos con otras poblaciones para expandir la evidencia en esos sentidos también. Fantástico. Mónica, ¿qué recomendación le darías a alguien que recién empieza en las ciencias del comportamiento para optimizar su desarrollo, para hacerle la vida más fácil? Se me ocurren varias cosas. Depende un poco del perfil que la persona tenga. Digamos, cuando a mí me preguntan cómo podría tener un trabajo en BIT o cómo tengo una carrera en ciencias del comportamiento, yo casi siempre tiendo a, sobre todo, recomendarle a la gente algún conocimiento básico de estadística y de evaluación de impacto, dejarle un poco el miedo a la estadística y a las matemáticas, que a veces, sobre todo las personas que han tenido a trabajar en temas más humanistas o de política pública pueden llegar a tener, y empaparse de las herramientas. La estadística es lo máximo y es una herramienta muy útil para entender el mundo y para entender cómo las cosas que estamos diseñando realmente pueden o no tener un impacto. Entonces, tener cierto conocimiento básico de estadística es una de las recomendaciones, sobre todo para las personas que están empezando o pensando hacer su maestría, aprovechar sus cursos que puede haber ahí. Lo otro es, hay muchos recursos disponibles abiertos muy útiles. Entonces, pues los cursos de Coursera, por una parte, son muy buenos también. Los podcasts, yo soy gran fan de podcasts. Oigo podcasts todos los días, pero sobre todo ciencias de comportamiento. La información está ahí, ¿no? Yo siempre digo que no es necesario, si la pregunta es deseable, sí, pero necesario tener una maestría para conocer y dominar la ciencia del comportamiento no es necesario, porque toda la información ya está en el Internet, ¿correcto? Y mucho está disponible gratis y cada vez más hay más recursos en español. Sí, el inglés sí suele ser una barrera, desafortunadamente, pero nosotros estamos trabajando en BIT mucho por traducir la mayoría de nuestros reportes. Sí, si miras ahorita ya por lo menos nuestros 15 reportes principales ya están en español, disponibles en nuestra página web, abiertos. Ahí vamos a poner en el caption de esta entrevista los links a todo lo que hemos hablado, de papers hasta los reportes que mencionas. Buenísimo. Sí, ahí estamos tratando de que sea más accesible y bueno, este tipo de espacios, ¿no? Estar conversando este tema de ciencias del comportamiento en más espacios latinoamericanos, traerlo más a casa. Hay mucha información disponible, entonces aprovechar esa información disponible y conversar con la gente que está trabajando estos temas. Yo creo que es también muy útil como explorar, conversar con los profesores que trabajan estos temas, que son súper accesibles también. Me parece un buen mecanismo como de empaparse de estos temas y aplicar, como te decía yo al principio, a veces atreverse. Sí, exacto, uno a veces porque cree que no lo van a escoger, ni siquiera empieza la aplicación y después resulta que sí te escogían. Entonces, perder como ese miedo y atreverse a aplicar y atreverse a entrar en este espacio que es súper interesante. ¿Crees que hay algún consejo particular para las mujeres que quieras compartir? De nuevo, aplicar, yo creo, perderle un poquito el miedo.
No, yo estoy, sobre todo veo mucho mi rol desde VIT como crear plataformas para mujeres también. Entonces, y en VIT de hecho nosotros no participamos en un panel si no hay una mujer. No tratamos de tener una lista de recomendaciones de mujeres que trabajan en estos temas. Si tú me preguntas por mujeres que trabajan en temas de ciencias del comportamiento, yo te tengo una lista larguísima de una vez. Trato de tenerlas en el radar, trato de promoverlas y creo que esa es una de las recomendaciones, como promover mujeres, hacerlas más visibles. Todavía hay sesgos de género en todos estos temas y bueno, los tenemos, está toda la literatura. Entonces, ser consciente de como cuál es la base de la evidencia en estos casos y cuáles son las intervenciones que han funcionado, aplicarlas en la medida en la que podamos y promover, abrir espacios, realmente darle plataforma a las mujeres en la medida en la que sea posible. Creo que esa es como una recomendación un poco más para los que estén como practicando o que profesionalmente estén haciendo cosas de ciencias del comportamiento. Y como mujer entrando a estos temas, no sé, acercarse a otras mujeres que también ya han pasado por esto, conversar sobre estos temas y sí, buscar como mentorías, casi como que mentoras en estos espacios. Muchas gracias por eso. Mónica, ¿qué proyecto te falta hacer? O sea, ¿hay algún proyecto, no necesariamente específico, pero que tal vez sabes sobre qué o dónde, que te gustaría hacer? Uno que arranqué, que no terminé. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues, como te contaba, mi tema preferido es realmente lo de construcción de paz. O sea, eso sí, viene de una motivación e instinto colombiano fuerte y era lo que trabajaba antes y trabajé el tema de la historia y el conflicto en Colombia mucho tiempo cuando estaba estudiando mi pregrado en los Andes. Empezamos un proyecto de construcción de paz en Colombia en el contexto de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. Y ese fue un proyecto que fue autofinanciado por el VIT. O sea, nosotros tenemos unos fondos pro bono y yo apliqué y me dieron cierta financiación y ahí entré a trabajar un tiempo con el gobierno para ver cómo podíamos aplicar las ciencias del comportamiento a la implementación de los acuerdos de paz. Dentro de eso, obviamente, de nuevo, un poco como en anticorrupción, tema súper amplio, cómo hacemos para identificar dónde las ciencias del comportamiento puede contribuir. Y parte de como mi visión dentro del espacio de programas internacionales en VIT es pensar cómo podemos seguir empujando los límites donde las ciencias del comportamiento se puede testear y puede ser evaluada de manera rigurosa y aplicada. Y entre esos, construcción de paz es para mí una obsesión realmente, temas de cohesión social y de construcción de paz. Dentro de eso, en el proyecto que te contaba, miramos reintegración de excombatientes, estoy mezclando los dos idiomas. No te preocupes. Reintegración de los excombatientes de las FARC, por una parte. Miramos temas de cohesión social en espacios que se llaman los PEDETs, que eran los programas de desarrollo regional. Y en esos básicamente era donde iban a entrar a interactuar la población local, las comunidades, los excombatientes, las víctimas, y creaban como un espacio de interacción en el que podías aplicar la teoría de contacto y varias intervenciones de cohesión social como de toma de perspectiva, por ejemplo. Y en la última categoría estábamos también mirando el bienestar de los servidores públicos, trabajando en temas complejos como los temas de construcción de paz, que tiende a ser un área en la que no se enfoca tanto sobre todo los recursos de financiación cuando se está pensando en un contexto de construcción de paz. No evaluamos ninguna de las intervenciones que creamos. O sea, hicimos mucho trabajo cualitativo, un reporte de recomendaciones para cada uno de esos espacios que compartimos con el gobierno, pero no evaluamos las intervenciones. Y creo que ¿Y por qué? Mi sueño, porque básicamente hasta ahí teníamos la financiación y esto fue en cambio de gobierno. Siempre es un tema. Sí, de hecho en América Latina mi reflexión sobre la aplicación de las ciencias del comportamiento en América Latina es que los periodos electorales es lo que más nos afecta. O sea, tú puedes ganar todo este apoyo, estar trabajando con el gobierno de turno Se puede acabar. y de repente cambia el gobierno y ya se fue. Chao. Sí. Sí. Entonces pasó algo así, quedaron las ideas y queda todavía la intención de evaluarlas en algún punto. Mi sueño sería combinarlas con una intervención de entretenimiento educativo, edutainment. Me obsesiona el tema de edutainment
Y de hecho acabamos de evaluar una intervención de edutainment en Nigeria en temas de construcción de paz, mirando la reintegración de niños soldados que dejaban Boko Haram. Entonces, en ese caso fue un programa de radio, básicamente, que evaluamos. Y ese tipo de intervenciones me parecen súper apasionantes porque el edutainment, a través de mecanismos de interacción que llegan a poblaciones rurales a las que no llegas con otros tipos de comunicación, como el radio, me parece súper interesante. Creo que tiene un potencial gigante. Entonces, algo de ese estilo me encantaría hacer. Sí, claro. Y es interesante que no ambicioso. Es el default de, bueno, vamos a hacer un app, una plataforma digital, sino es, digamos, bien old school, bien básico, bien, sí. ¿no? Que es Pensando radio. en la mitad de la selva colombiana, básicamente, sí. Bueno, mira. Última pregunta, la que hacemos a todos nuestros invitados o invitadas, que es, ¿qué fenómeno psicológico, heurística o sesgo es tu favorito, tu preferido? ¿Y por qué? Me encanta la psicología moral, realmente, sobre todo porque me parece súper interesante. Y dentro de la psicología moral me parecen súper interesantes las licencias morales. Nunca las he aplicado en una intervención, creo que es muy difícil aplicarlas en una intervención. Me parecen interesantes como un tema académico y de entendimiento del comportamiento humano. Entonces, el típico ejemplo de, no sé, hacemos contabilidad mental de nuestro comportamiento moral y usamos nuestro comportamiento positivo pasado para justificar comportamiento negativo presente y viceversa. Entonces, el ejemplo que yo siempre uso, que siempre que lo uso en los talleres, todo el mundo empieza como así, es que el clásico ejemplo que, no sé, fuiste al gimnasio 2 horas y te comes una torta de chocolate porque hiciste ejercicio. Porque hiciste gimnasio. O sea, que todo el tiempo estamos como justificando nuestro comportamiento usando y hacemos como una especie de contabilidad específica de lo que hemos hecho bueno y negativo hasta ahora para justificar nuestro comportamiento presente. Me parece súper interesante. Lo es. Y me parece súper interesante como un mecanismo para combatir la disonancia cognitiva y el hecho de que tenemos como esta imagen moral positiva de nosotros mismos y que estamos actualizando todo el tiempo, entonces usamos estas licencias para justificar ciertos comportamientos que tenemos en que el van en presente, contra. de tal forma que, exacto, como superar esa disonancia cognitiva de lo que estoy haciendo no está en línea con la imagen mental que tengo de mí mismo, pero tengo esta justificación pasada de esa licencia moral que me estoy dando en el presente. Me parece súper interesante eso. Súper interesante. Si algún día lo aplicas, lo implementas en algún proyecto o experimento, por favor, cuéntanos. Lo pensaba mucho en el tema de anticorrupción. Creo que ese es el espacio para aplicarlo, pero todavía no hemos llegado a testear una intervención de esas. Mónica, muchas gracias. Hemos llegado al fin de nuestra conversación. Muchas gracias por tu disposición para compartir todo tu tiempo y todas estas experiencias y enseñanzas con toda la comunidad de apasionados de ciencias del comportamiento en Latinoamérica y en España. ¿Hay algo más que quisieras agregar antes de despedirnos? No, Pedro. No, darte las gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias por crear este espacio. Me parece súper importante que entre latinoamericanos estemos hablando más de estos temas, que vayamos creando este tipo de plataformas, que compartamos experiencias. Entonces, gracias a ti por crearlo y gracias por invitarme. Gracias a ti. Ten un gran fin de semana. Lo mismo. Que estés muy bien. Chao. Gracias. Eso es todo en la edición de hoy. No te olvides de compartir esta entrevista con quien le pueda parecer interesante. También te invitamos a darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Chao.